Buenas noches, hermanos. Qué bueno es estar nuevamente juntos. El Señor ha permitido que nos congreguemos de forma virtual en este servicio regular de jóvenes de todos los sábados. Creo que todos estamos agradecidos al Señor por su fidelidad durante estos 7 primeros meses del 2020 y ahora empezamos el octavo mes y creo que nos queda 4 los siguientes, ¿no? Vamos a esperar. Yo sé que confiando en Él va a ser como lo ha sido siempre, Él nunca cambia, dice la palabra de Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón hace unos días, yo oraba para que el Señor me mostrara qué palabra debo compartir y la verdad que yo mismo me quedé sorprendido porque me desperté una mañana y el Señor me mostró que esta era la palabra que debía compartir. Todos sabemos que es una historia muy conocida por ustedes, o sea, creo que todo cristiano conoce la historia de dos jóvenes que tenían algo en común, ¿no? Eran hijos de familias de hermanos, bueno, familias numerosas, ¿no? Y la verdad que cuando comenzaba a ver estas dos historias, estos dos jóvenes, me quedé impactado. La verdad, eso es una cosa que nos puede también acontecer a nosotros. Es la historia de José en el capítulo 37, a partir del versículo 3, habla la historia de José cuando recibe una encomienda de su padre para que vaya a ver a sus hermanos. Todos sabemos que eran dos hermanos. Y después de esa última encomienda, Jacob no volvió a ver a José. ¿Por qué? Porque en esa edad tenía 17 años José y prácticamente tuvieron que pasar más de 13 años para que tuvieran un encuentro. Esa historia la conocemos todos, pero hay en verdad un trasfondo muy lindo a través de esta historia preciosa. Y la otra historia es del rey David, es una historia muy conocida, se predica continuamente porque en verdad valdría la pena siempre recordar la historia que le aconteció a estos grandes jóvenes, ¿no? David en esa época tenía 15 años, por eso que tenían algo en común, también era de una familia numerosa, su padre Isaí tenía 8 hijos y David es el último hermano. Ambos eran menores de 20 años, porque dice la palabra que arriba de 20 años ya se consideran adultos, entonces son jóvenes. Y es un común denominador, yo también vengo de una familia numerosa, somos 6 hermanos, y creo que antes podíamos hacer, o sea, familias grandes, ¿no? Hoy no es tan igual que antes, pero eso no quita que también las familias hoy cristianas, que son, o sea, menos en cantidad, pero también son familias agarradas del Señor. Bien, entonces todos conocemos la historia de David, un joven pastor que se convirtió en héroe cuando derrotó al gigante Goliat. Todos sabemos esta historia. Su padre Isaí envió a David al campo de batalla para ver a sus hermanos y llevarles algunas provisiones. Todo esto está en 1 Samuel capítulo 17. Dice 1 Samuel 17, voy a leer brevemente estos versículos del 18 al 20. Dice, y toma estos 10 quesos de leche, los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los que Israel estaba en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, se levantó pues David de mañana y se fue. Ahí empieza esta encomienda que prácticamente nunca se iba a imaginar que este mandado iba a tener una repercusión tan grande. El padre de David le pidió que hiciera algo pequeño y él le obedeció, sin imaginarse que era una tarea insignificante, ¿no? Que al final lo llevaría a una gran victoria para sí mismo, para los israelíes, y también Dios, cuando sus hijos tienen victoria, se regocija de una manera increíble. David fue valiente y terminó matando a Goliat, que se había estado burlando de los hombres de Israel sin descanso. Una hazaña que definiría su vida. Toda esa historia está en 1 Samuel 17, del 23 hasta el 51. Entonces, si pensamos un poco, el Espíritu Santo, porque todos sabemos que la Trinidad está desde el principio, no se estaba moviendo en este encargo que le dijo Isaías a David, ¿no? Para llevar queso a sus hermanos.
Él fue porque su padre le dijo que lo hiciera, fue una orden. David estaba haciendo una entrega de queso, un acto de servicio, cuando fue sobrenaturalmente posicionado para el destino que Dios había planeado para él. Acá hay un mensaje, me inspira mucho las historias de los grandes misioneros que ha tenido el cristianismo. Hay un párrafo muy lindo que ha escrito Hudson Taylor, que fue un misionero inglés que predicó por muchos años en China. Él dice, tiene un pasaje muy precioso, dice, una pequeña cosa es una pequeña cosa, pero la fidelidad en las pequeñas cosas es una gran cosa. Este misionero, todos sabemos que fue uno de los pioneros en llevar el evangelio a China. Entonces, llevar pan y queso era la tarea que tenía David. En varias ocasiones podemos pensar que es absurdo, que es el trabajo más fácil cuando el Padre, o sea, Dios, nos está enviando a que hagamos algo. No esperemos, hagámoslo, puede parecer sin sentido, pero sin panes y sin queso no hubiera dado inicio a algo importante. ¿Qué de extraordinario podríamos encontrar en esta encomienda de llevar panes y quesos? En 1 Samuel 17, esa historia que lo vuelvo a repetir, ¿no? Estaban los filisteos y los israelitas frente a frente, ¿no? Desafiándose casi por 40 días. Y la verdad que el ejército de Saúl, que era el rey de Israel en esa época, tenía bastante miedo cuando este gigante vociferaba a gran voz y prácticamente se conmovía. Por otro lado, en otro lado de la ciudad, un padre llama a su hijo a que lleve unos panes y quesos para sus hermanos al campo de batalla. A veces tenemos que hacer el trabajo que nadie quiere hacer, llevar pan y queso. Pese a lo absurdo que pueda parecer la tarea en una guerra, David decidió cumplir la tarea después de dejar un reemplazo en sus labores. Miren, acá hay una cosa importante. David era un chico, o sea, de 15 años, pero sumamente responsable. Él tenía la responsabilidad de velar por su rebaño, pero recibió el encargo de su padre y tuvo que dejar a un guarda para que se haga cargo de sus ovejas. David llega al campo de batalla, entrega la encomienda, los panes y quesos, además pregunta acerca de sus hermanos, porque eran un ejército numeroso, porque él quería llevar las noticias a su padre, o sea, noticias frescas. Y en ese intento de estar buscando a sus hermanos en qué escuadrón estaban al frente de la batalla, escuchó acerca de la recompensa que darán a quien mate a Goliat. David, en medio de la batalla y rodeado de algunos soldados, asegura que Goliat no es más que un pagano, ¿no? Y que no es nadie para desafiar el ejército del Dios viviente. Entonces acá es el preciso instante que David entra prácticamente a cambiar la historia de su vida. Obedeció a su padre, dejó al encargo, o sea, de sus guardas sus ovejas, y se llevó la mochila pesada con los panes y quesos, ¿no? Para ver a sus hermanos. Él nunca se imaginaba que iba a después desencadenar. Por eso dividí en dos partes esta porción que estoy compartiendo. Entonces, lo primero que se presentó fue desacreditado. O sea, es obvio, David era un jovencito. David recibe la acusación de uno de sus hermanos, dice uno de sus hermanos, dice, ¿qué haces aquí? No deberías estar en este lugar. ¿Cuántas veces, o sea, no hemos acusado así? O sea, yo soy el mayor en mi familia y muchas veces he acusado a mis hermanos menores, ¿no? Y yo creo que en las familias numerosas muchas veces se presenta este tipo de situaciones, como hermanos mayores o con nuestra familia. Hemos tenido esta actitud de acusar y de pensar que no sabemos qué hacen allí o ahí. En ocasiones no podemos habernos sentido como David, desacreditados por nuestra misma familia. Pero no solamente eso, la desacreditación, la falta de apoyo a algunos planes y sueños no solo vienen de la familia o amigos cercanos. Una vez que Saúl escucha que David enfrentará a Goliat, en respuesta a eso le dice, pero este joven ni siquiera es un soldado. Eso está en el versículo 33 de 1 Samuel 17. Este no es un soldado, este es un jovencito. ¿Qué hace acá? Y en esta historia inclusive se preguntaba de quién es hijo de quién es, ¿no?
Con tristeza, yo debo decir muchas veces que esto nos ocurre. A veces los líderes o sea, de jóvenes, o también pastores de jóvenes, o encargados de misiones, a veces podemos desacreditar a los jóvenes. Yo, en particular, me siento aludido por esto. ¿Por qué? En una época se me encargó el liderazgo de una misión en la selva y tuvimos las reuniones previas de coordinaciones, y en una de esas reuniones me dicen que había que llevar a un joven. Yo a ese joven no lo conocía y en verdad yo lo desacredité. Le dije, no, pastora, no, a este joven no lo debo llevar. Pues esta es una misión, yo no lo conozco muy bien y de repente puede pasar algo y la responsabilidad la voy a tener yo. Eso me pasó a mí, por eso no quiero que se sientan aludidos a algunos de ustedes, que puedo decir que muchas veces los líderes, a veces pastores también pueden desacreditar a ciertos jóvenes, ¿no? Entonces, tal vez algunas veces has sentido, pensado realizar algo diferente, algo atrevido, desafiante y loco, porque sabes que eres parte del ejército del Dios viviente y te encuentras con un líder que se opone. Y esa es una desacreditación que suele ocurrir, pero realmente este mensaje que estoy compartiendo es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque yo estoy reunido hoy día con jóvenes. Ustedes son jóvenes que tienen un brillante porvenir por delante, pero siempre acompañado de la dirección del Señor. Entonces, el segundo punto es, ¿sabes lo que haces? Si sabes lo que haces, haz lo que sabes. Debemos hacerlo. En este caso, esta historia, por eso que es tan linda, que vale la pena meditar. David insistió en pelear en base a lo que él sabe. David sabía que no era soldado, porque los soldados tenían que ser mayores de 20 años. Sin embargo, él sabía que mientras cuidaba algunas ovejas de sus padres y cuando tenía que enfrentar a un oso o león, él peleaba hasta matar a los animales, estos que eran fieras. ¿Por qué? Porque este joven que estaba alejado, estaba en las praderas, en el desierto, pastoreando sus ovejas, dice la palabra de Dios que este joven tenía una gran comunión con el Señor. Por eso Dios describe en muchos pasajes de la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces no era un cualquiera, era un joven que sabía en qué Dios confiaba, sabía en un Dios con el que tenía comunión. Así como José, cuando empezamos compartir, dice la palabra de Dios en muchos pasajes de la historia de José, y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Por eso que tienen algo en común estos dos jóvenes. Entonces, David tenía seguridad que Dios le cuidará le iba a cuidar de la misma manera que quedó cuando él mataba a estas fieras para proteger a sus ovejas. Y según la ley, podría haber ocurrido una cosa. No, este es menor y me pueden acusar al rey de meter a un menor de edad que no es adulto en el frente de batalla. Yo puedo ser acusado, podría habérsele cruzado ese pensamiento a Saúl, porque él sabía que este joven no era un hombre que debería estar en el frente de batalla. Entonces, ¿qué es lo que sabes hacer? La pregunta es esta. Descubre, o sea, para los jóvenes, desarrolla, potencializa lo que sabes hacer, sácale el jugo a eso lo que tú sabes. Saúl, aún incrédulo, lo vistió para la guerra como un soldado, pero David no sabía pelear de esa manera. No aparentó ser alguien que no era. Acá viene la sinceridad, un soldado de ejército. Él era un soldado de rebaño y fue a pelear. Y el resto de la historia lo sabemos. Él sabía que no era un soldado, o sea, no estaba acreditado, porque él ni siquiera, cuando intentaron ponerle las vestiduras de un soldado para pelear, ni encajaba, porque él no era un soldado, era un jovencito. Entonces, acá podemos ver que, pero sí tenía una seguridad. ¿Por qué? Porque era un soldado para cuidar rebaños. Entonces, llevar pan y queso era la tarea que tenía David. Varias ocasiones podemos pensar que es absurdo, que es el trabajo más fácil. Cuando el Padre nos está enviando a que hagamos algo, no esperemos, hagámoslo. Puede parecer sin sentido, pero sin pan y sin queso no hubiese sido el inicio de esta cosa preciosa que le sucedió a David. Es probable que en el camino te encuentres con un hermano que te desacredita, con un líder que no cree en ti, con alguien que trata de amoldarte para que seas o uses algo que no eres. En el camino te darás cuenta que lo que haces
lo que haces en tu día a día servirá, y de mucho cuando lo pones al servicio de Dios. Si decides estar al lado del ejército del Dios viviente, necesitarás llevar el pan y queso cuando el Padre lo pida y hacer lo que sabes. Acá sabemos, amados hermanos, jóvenes particularmente, que David sabía lo que estaba haciendo. No tanto era por la recompensa. Él sabía que, aún no siendo un joven que estaba en una edad militar, él sabía que el Dios que tenía era mucho más poderoso. Por eso él sabía que Jehová era Jehová Nisi. Él iba a pelear por él. Y por eso, con algo insignificante, en una guerra convencional, él pudo destrozar. Pero, ¿qué podemos sacar de esta historia? Es que esa cosa insignificante que hizo David le cambió la vida, para siempre. Fue el último mandado que le hizo su padre, a la edad de 15 años. Y así como José, cuando empezamos, José tuvo que esperar 13 años después de esa separación abrupta que tuvo con sus hermanos, para que Dios lo termine de preparar para ser un primer ministro de una potencia muy grande. Y acá podemos ver que David también tuvo que esperar para ser el rey de Israel durante 15 años. Fue pulido, tratado, pero ¿cómo empezó esa carrera para ser el rey de Israel? Haciendo una cosa insignificante. Eso es lo que le quiero dejar a ustedes, jóvenes, como mensaje. Lo insignificante que ahora podrían hacer puede tener una repercusión muy grande el resto de su vida. Yo quiero aprovechar para contar, porque yo me identifico más o menos con esta historia. Yo tenía 15 años, en el año 73, y mi padre me dice, Lucho, tienes que apoyar en la economía de la casa. Hay necesidad. Y yo era el mayor, y yo tenía 15 años. Y me dijo, vas a ir a trabajar a un complejo metalúrgico que está cerca de Jauja, en La Oroya. En esa época era una empresa americana, y mi papá tenía muy relaciones con un funcionario, y entré a trabajar a esa edad. O sea, no le puse ninguna resistencia, obedecí, porque en esa época daban facilidades a los chicos que estudiaban una carrera técnica para poder desarrollar ahí como una especie de práctica. ¿Y o sea, qué me marcó, se puede decir, obedecer a mi padre en ese tiempo? Me marcó, me afianzó en que yo tenía que ser un profesional que tenía que afianzarme en una carrera muy linda que me gusta. Yo estudié mecánica industrial cuando estuve en la secundaria, y esto tuvo una repercusión tan grande para, al final de cuentas, yo poder escoger una carrera de ingeniería mecánica al final, y ojo que eso al final de cuentas me permitió conseguir logros, y la verdad que agradecido por esta oportunidad. Por eso, de la misma forma, yo los aliento a los jóvenes que están en esa edad, y la Biblia está llena de este tipo de historias preciosas. Por eso que, jóvenes, hoy día que hay una oportunidad tan grande, ustedes no desperdicien en que muchas veces la cosa insignificante que puedan hacer ahora puede tener una repercusión muy grande en el futuro. Entonces, tu rampa de entrada a tu destino comienza con tareas humildes, que tal vez ni siquiera coincidan con lo que deseas hacer. Debes pasar la prueba de la humildad. Muchas personas nunca son seleccionadas para luchar contra el gigante porque no quisieron este encargo de esta cosa insignificante, como les vuelvo a decir, perdonen la redundancia, de llevar esta encomienda que dijo el padre Isaí al jovencito David. Entonces, desde el principio de la Biblia hasta el final, en este libro precioso, nos vamos a encontrar con historias de hombres y mujeres, con corazones, mentes y espíritus de siervos, que hicieron del mundo un lugar mucho mejor. Y son historias que nosotros, sermones tras sermones, prédicas tras prédicas, siempre vamos a recordar esta historia, porque son historias verdaderas. Son de hombres y mujeres que tenían lo mismo que tenemos nosotros ahora.
solamente había una diferencia. Esa diferencia es que Dios conocía sus corazones. Y hoy día, Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes también. Dios conoce perfectamente el potencial que significa. Entonces, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? Esforzarse. José no fue a Egipto porque no estaba entrenado. Sí estaba entrenado. ¿Por qué? Porque era un joven que vivió muy apegado a su padre Jacob. Y su padre Jacob, en esa época no teníamos la Biblia. No es como hoy día, no teníamos, o sea, hoy día tenemos hasta la tablet, en el celular, tenemos los libros. En esa época no. Esa época se transmitía de la conversación tras conversación. Y esa historia redundó que Jacob llegó a tener una comunión. Todos sabemos que Jacob tuvo una comunión íntima con el Señor y eso se lo transmitió al único hijo que estaba percibido de esas cosas. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios estaba siempre con José. De la misma forma, David, ¿por qué creen que escribió casi todos los salmos? Porque la inspiración, la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia viene de lo alto. Y es así como podemos ver acá en la palabra de Dios, hombres como Moisés, que al principio dijo, no, yo soy tartamudo, no puedo recibir este encargo. Al final Dios conocía su corazón y al final terminó obedeciendo y se convirtió en el líder de una nación tan grande que entraron con 70 egipcios y después salieron como una nación. También Ruth, tenemos una mujer valerosa, ¿no? Se apegó a lo que su suegra le contaba que era vivir en Belén. También tenemos la historia de Noé. Dijo, no voy a hacer botes, no sé cómo hacerlo. Recibió y con esa comunión íntima Dios le transmitió todos los conocimientos para construir semejante barco. María, la Virgen María, no se resistió. Al principio podía tener un poquito de miedo, pero no se resistió. Entonces, estos ejemplos nos deben animar. Pablo igual. Pablo al principio era un hombre demasiado religioso, pero cuando tuvo un encuentro genuino con el Señor, le cambió su historia. Quiso ir a servir a su nación, pero en eso se encontró con Jesús, porque Jesús conocía su corazón. Entonces, también podemos seguir repitiendo, el Señor, todos conocemos la historia, en el huerto de Getsemaní, dijo, no, Padre, si quieres pase esta copa. Pero al final dijo, no, pero que se haga tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que vivir siempre en esa esperanza de Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, amados hermanos, sea aquel creyente que hace el acto de servicio aparentemente insignificante en tu caminar para encontrar un propósito en Cristo. Como vuelvo a repetir finalmente, el padre de David solamente le encomendó que llevara una encomienda y lo hizo y cambió su vida. Es una cosa insignificante. Entonces, si podríamos ponerle un título a este compartir, a esta prédica, sería, haciendo algo insignificante te lleva a la victoria. Así que vamos a terminar este servicio cantando un cántico, pero que sea con todo tu corazón. Ahí, mirando esta prédica, tú puedes entonar este cántico en tu corazón y decirle al Señor, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas que ustedes se pueden hacer, jóvenes, tu amor me respondió, ahora veo la luz. Una vez que nosotros genuinamente le decimos al Señor, Señor, por mucho tiempo te busqué, yo quiero tener una razón de vivir, quiero que mi vida tenga un propósito. Y en medio de esas 1000 preguntas, cuestionamientos, ustedes van a tener una respuesta de Jesús. Y dice este cántico, tu amor me respondió, ahora veo la luz. Jesús te va a mostrar la luz, te va a mostrar el camino. Y ya no tengo temor. Tenemos 2 jóvenes que hemos leído la historia así brevemente, pero David
no tuvo temor de enfrentar al gigante. 40 días estaba amenazado. ¿Por qué? Porque David era valiente, porque dice el perfecto amor quita todo temor. David conocía al Dios, tenía esa comunión íntima, sabía en quién creía, esa fe, y eso permitió no tener ningún temor, porque sabía que él estaba en los propósitos de Dios. Dice, después de eso, ¿qué viene? Dice, tu reino vino a mi vida, y ahora vivo para ti. Y eso es lo que tenemos que proclamar a todo viento, amados hermanos, jóvenes. Debemos vivir para Dios, como decía Pablo. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión. La diferencia en el cristianismo está, ¿cuánto es tu pasión por seguir las pisadas de Jesús? Nada más. No somos perfectos. Todos tenemos una gradiente, todos tenemos una magnitud, si queremos cuantificarlo. Pero cuanto más es tu pasión por conocer, tener esa comunión con el Señor, tú puedes dar un vuelco gigantesco, abrupto, que va a llevar a un destino y un propósito diferente. Dice, y mis pasos se guiarán por tu voz. O sea, nunca más nuestros pasos serán basados en nuestra propia prudencia, sino, como dice la palabra de Dios en el Proverbio 3:5, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque Él va a enderezar nuestros caminos. Y declaramos con gozo, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Eso debe estar en el corazón de ustedes jóvenes. Yo los aliento, haciendo algo insignificante, podemos dar un salto gigantesco y tener un propósito en este llamado que tenemos. Yo nunca me imaginé, cuando yo recordaba esta historia, y yo también tuve una historia parecida a los 15 años. A los 15 años obedecí a mi padre para ir a trabajar porque había carencia de sustento en la casa y tuve que colaborar como el hermano mayor. Y yo les voy a contar, les digo, que di un vuelco gigantesco en mi vida y la verdad que soy el líder en estos momentos en mi familia. Muchos son inspirados en mi ejemplo. Y yo nunca me imaginé estar hoy día en el servicio entregado al Señor, porque verdaderamente cuando recibí este llamado dije, Señor, es mejor estar en tus negocios que en cualquier otro negocio, porque estando en los negocios de nuestro Padre, Él se va a encargar de nuestros negocios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor.